Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bienvenido, bienvenidas a este lanzamiento de los foros educativos para el proyecto nacional. Queremos agradecer la presencia del Consejo Directivo Nacional, de miembros del Consejo Directivo de la Seccional Provincia de Buenos Aires, miembros del Consejo Directivo de CABA, delegadas, delegados presentes, al equipo interdisciplinario, asesoras, asesores, delegados, en general a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar hoy presente en este lanzamiento de los foros educativos. Quiero contarles que esta actividad está organizada por el INCAPE, por la Secretaría General, por la Secretaría de Educación, por la Secretaría Gremial Nacional. Pensamos en un proyecto de país articulado con trabajo, educación y salud. Y el debate profundo de esta educación también está relacionado. Cuando hacemos un debate profundo de lo que es el proyecto educativo, está relacionado con el trabajo docente, está relacionada con el contenido docente. ¿Qué trabajo hacemos los docentes en el lugar de trabajo? ¿Y en qué proyecto educativo queremos trabajar? SADOP transita un nuevo tiempo institucional. En esta gestión nos reconocemos como un colectivo docentes dispuesto a sostener y fortalecer y a transitar nuevos desafíos. Desafíos en donde la participación, la reflexión, la conversación ayuda a transitar y a construir este proyecto educativo que queremos, todas y todas. Somos militantes dentro del campo nacional y popular. Asumimos la necesidad de la participación organizada para sostener nuestra propia identidad y coherencia. Pertenecemos al campo educativo y queremos formar parte de un proyecto educativo que nos reconozca como sujetos políticos y nos convoque a participar, a planificar el desarrollo y la ejecución del mismo. Tenemos una fuerte decisión como dirigentes de este SADOP, de formar parte, de tener una voz propia, una voz potente del conjunto de los docentes de gestión privada. En el sindicalismo, en cuanto a lo educativo, queremos tener nuestra propia voz. También en el campo nacional y popular queremos tener nuestra propia voz en el proyecto que se está construyendo. Organizamos estos foros para pensar el SADOP que queremos, habilitando un espacio de conversación nacional, de reflexión, de encuentro, de debate entre nosotros internamente y entre otros y otras sobre la agenda política nacional que queremos llevar adelante. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Me sumo a la lista de agradecimientos que hizo Patricia. Les agradecemos profundamente que sean parte de esto y también a aquellos y aquellas que hoy nos están siguiendo a través de las redes con esta transmisión, en este encuentro, en este momento tan importante de este lanzamiento. Pensando hacia atrás de la génesis de este proyecto, pienso en linkear con algo que como organización nos pasó y que fue muy importante, que tiene que ver con el encuentro de la falda, que tenía como ese sentido también de reunirnos, encontrarnos, debatir, reflexionar y formarnos. Estos foros van en ese mismo camino, como acaba de decir Patricia, como luego vamos a escuchar de la mano de los panelistas. Vamos por ese lado, pero además porque nos debemos este espacio, debemos recuperar esta herramienta. No necesitamos transitar de manera indispensable ámbitos académicos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también estamos autorizados en tanto docentes para decir acerca de la educación y su vinculación con el trabajo y con el proyecto de país. Por eso es que esto se va a construir de manera horizontal, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con la participación de absolutamente todos y todas.
este momento es el momento del lanzamiento, vendrá hacia adelante como un proyecto para recorrer. Desde aquellos primeros momentos, pensaba hoy en los que Marina nos convocaba, mucho antes de la elección, a trabajar con un SADOP hacia adelante. Esta acción de hoy y que vamos a sostener es parte de eso que hemos venido conversando, de mirarnos hacia adelante en un futuro que decimos a 20 años, pero ¿por qué no más también, no? Y saliendo de estos espacios de discusión más internos, como decía Patricia, y mirándolo hacia afuera, o poniéndolo en debate, interpelándolo afuera e interpelando a otros y a otras, la vinculación que nosotros debemos sostener entre la tarea, nuestra tarea y el contenido de nuestra tarea con ese proyecto de país. No es menor la incidencia que tiene la educación en esto que estamos planteando, y sobre todo lo vemos hoy en momentos en los que vivimos una constante tensión política e ideológica en este momento puntual de nuestro país. Tenemos dos proyectos de país en disputa, y hay uno que claramente está diciendo barbaridades, si me voy a permitir usar ese término, acerca de la educación. Bueno, tenemos un papel importante ahí que jugar nosotros y nosotras, adentro y afuera de la escuela. Entonces, la idea de esto justamente es ponernos a pensar, a debatir, a reflexionar, a volver a decir, a desandar aquello que tal vez tenemos ya como naturalizado. Se me ocurría que un poco antes de darle la palabra a Daniel, releyendo algo que también hemos traído en este último tiempo a nuestros presentes, el umbral, y hay una cita de Cirigliano que a mí me parece que sintetiza mucho el espíritu de lo que vamos a hacer. Es el proyecto de país el que determina los contenidos del sistema educativo. No solo los determina, los propone, los presenta, los indica, porque en verdad los componentes del proyecto de país son los contenidos de la enseñanza. Esa sola cita me parece que da mucho para pensar, pero que también es una buena puerta para poder arrancar hoy. Bueno, ahora sí le voy a dar el lugar y lo voy a presentar al compañero, y acá me quiero permitir ser más coloquial en la presentación, porque las generaciones más jóvenes de esta organización, no en edad, ¿no?, sino digo de lo que hemos transitado acá en Nación, les decimos los históricos, los dirigentes históricos. Hoy alguien decía los padres fundadores también. Bueno, los históricos, y realmente Daniel viene a hacer eso para nosotros, pero no en un sentido de haberse quedado en el tiempo, sino todo lo contrario, de haber hecho un montón, de haber militado un montón esta organización, de haber creído en esta organización y en todo lo que significa, y con esa generosidad es que se ha acercado y ha estado todo este tiempo presente. Hoy vuelve a estar presente porque la decisión política de la organización ha sido reflotar el INCAPE, resignificarlo, volverlo a traer en nuestro accionar cotidiano. Y Daniel es el director del INCAPE en esta nueva gestión, así que por eso hoy él está acá. Y agradecemos enormemente eso y otras tantas acciones en las que nos colabora, nos ayuda, y también es parte por afuera de esto que son los foros. Así que Daniel, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, gracias por esta presentación. Buenas tardes a este panel. En primer lugar a las secretarias de Educación, Carolina, Gremial, Patricia, a Marisa, asesora del SADOP, y a nuestra querida compañera secretaria general, Marina Jauregui Berri. Bueno, muchas gracias a la secretaria general y a la conducción del SADOP por esta oportunidad que, voy a hablar en primera persona, que me están dando de poder de alguna manera acompañar esta etapa de SADOP. La verdad que lo agradezco en lo personal,
lo agradezco como militante político de la organización, lo agradezco como compañero peronista del campo nacional y popular. Yo agradezco a Marina, a la conducción y al SADOP esta nueva oportunidad de las tantas que he tenido a lo largo de la vida y que hoy nuevamente la historia, las circunstancias de la política, la voluntad personal también hacen que, volvamos a estar en este lugar al que queremos mucho y bueno, esperemos poder acompañar del mejor modo posible. Y por supuesto es otra etapa y claramente acompañar significa estar al servicio, coordinar, aportar desde lo que podemos, con nuestras limitaciones, por supuesto, pero desde lo que podemos, con esa voluntad, con esa convicción que hemos tenido toda la vida y que sostenemos muy presente, es que nos encontramos hoy aquí con ustedes. Les agradezco de corazón. Bueno, bien, dicho esto, quisiera hacer, nosotros nos hemos distribuido los temas como corresponde a todo panel, por otra parte, con Marisa y con Marina, así que quisiera hacer, circunscribirme al tema que me tocó de alguna manera o que elegí, o ambas cosas. Y por otro lado, ajustarme al tiempo que también hemos planteado, y mis disculpas por no saludar a todos los que están conectados a través de las redes, a quienes enviamos un cariñoso y afectuoso saludo. Nosotros vamos a decir algo sobre el INCAPE, después vamos a hablar de los foros educativos para el proyecto nacional y nos vamos a permitir unas reflexiones finales. Ese sería el esquema de nuestra exposición. En un contexto, como dijo Cristina, no solamente comprensión de textos, sino comprensión de contextos. Y quizás uno de los grandes desafíos que tenemos los militantes políticos sindicales y, bueno, en el caso nuestro, con responsabilidad dirigencial, es justamente ejercitar en forma constante la lectura del contexto. Yo diría que casi debemos ser expertos en lectura de contexto. Debemos gastar tiempo, en el buen sentido de la palabra, en debatir y en discutir los contextos. Y bueno, estos elementos que nosotros vamos a compartir esta tarde se dan en un contexto, ¿no es cierto? No lo voy a profundizar, pero claramente en un contexto internacional. Bueno, veo acá al nuevo secretario de Relaciones Internacionales. La verdadera política es la política internacional, nos legó el general Perón, y cuánta razón tenía al tener que nosotros como cuadros y militantes políticos hacer una lectura del contexto internacional, obviamente siempre situada en clave regional, que es la forma y la metodología como pensamos, al menos en el SADOP. No lo profundizo el contexto internacional. Bueno, del contexto nacional, algo dijo Patricia y también Carolina, a pocas horas de unas primarias claves, en disputa de modelos, 40 años de democracia, ahora que estoy en trabajo, 80 años de defensa de los derechos laborales, porque no nos olvidemos, 40 años de democracia y 80 años que el general Perón, luego de la revolución del 43, pidió esa ignota, casi desconocida dirección de trabajo y previsión que se convirtió en la herramienta a través del cual el movimiento obrero argentino tuvo voz, tuvo protagonismo y con los tiempos se convirtió en un verdadero sujeto histórico. 80 años del Ministerio de Trabajo en defensa de los derechos laborales. Unas primarias picantes.
acá somos varios los futboleros, voy mirando caras y somos varios los futboleros, y claramente tenemos, vieron, dice el primer tiempo, segundo tiempo y alargue. Bueno, juguemos todo en el primer tiempo, no hagamos especulación, hagamos un juego fuerte, protagónico, a ganar en el primer tiempo. Y entonces me parece que son unos pasos que nos desafían, ¿no es cierto?, que marcan ese contexto nacional. Un contexto también que tenemos que caracterizar necesariamente educativo y sindical. Nosotros nos movemos en ese ámbito. Yo los veo siempre, ¿no? La verdad, porque si hay algo de diferente con otras etapas es que ahora las redes sociales, ¿vieron?, te comunican con todo y con todas. Podés ver, ayer la veíamos a Marina con ese rojo furioso en el acto con el candidato Sergio Massa, y qué orgullo que nos da, ¿no? Como nos dio cuando abrazó Lula en la CGT, qué orgullo que nos da. Yo siempre esto lo hablo con Marina, ¿no? Está bien, estamos personalizando, pero entre nosotros sabemos que no personalizamos en función de la individualidad, sino en la expresión simbólica de esa persona, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa, como decimos en política, el punto de acumulación. Y hoy esta etapa del SADOP tiene un punto de acumulación. Y entonces trabajemos en nuestro compromiso, nuestra militancia, para sumarle a ese punto de acumulación que expresa simbólicamente ese sueño colectivo, ¿no? Y olvidé decir algo importante, ¿no? En estos breves minutos, cuando vaya para atrás, no voy con sentido nostálgico, sino voy con sentido histórico. Seguramente acá debe haber varios y varias que cultivan, además del gusto, por ahí la docencia de la historia. Vieron que nosotros decimos que la historia no es solamente la lectura del pasado, sino la lectura del pasado que nos ayuda a interpretar el presente y nos proyecta al futuro. Bueno, lo subrayo de nuevo, cuando vaya para atrás, voy por el sentido de la vigencia y no por el sentido de la nostalgia. Por ello quiero decir que tenemos un contexto educativo. Hoy hablábamos con Marisa un rato antes de empezar este encuentro, las enormes tensiones y desafíos que nos presenta la educación, el territorio, nuestro territorio. ¿Vieron que hoy se habla tanto de territorio? Dice, vamos al territorio. Nuestro territorio es la escuela. Nuestro territorio es el sistema educativo en todos sus niveles. Ahí damos nosotros la disputa, digamos, por un mundo mejor, por así titularlo, ¿verdad? Así que me parece que un contexto fuerte, ¿no? Y después algunas cuestiones que no quería dejar de decir. Los tucumanos están de paro hoy, ¿no? Sí, está Tucumán de paro, es parte de nuestro contexto. El SADOP es también ese fluir y ese dinamismo de la unión que de pronto desarrolla un conflicto en una jurisdicción, y bueno, acompañamos a los compañeros tucumanos que están de paro. Y también mis compañeros, amigos, queridos de Mar del Plata tuvieron ese acto vandálico de destrucción del Banco Rojo, un banco que colocaron ellos y ellas justamente como símbolo de la lucha por los derechos de la mujer, y eso fue destruido terriblemente. Pasamos y lo vimos, ¿no? Nos solidarizamos, no solamente con el SADOP Mar del Plata, sino con todas esas compañeras que sufren tantas violencias. Hoy es el día de la educación especial. ¿Saben por qué? Porque el 9 de agosto de 1949 fue creada la Dirección Nacional de Educación Especial. ¿Les suena la fecha? ¿Les suena la fecha? ¿En qué otro momento se podía crear una dirección para poblaciones que lo necesitan y tanto? Bueno, 9 de agosto del 49. Y hoy también es el Día de los Pueblos Originarios. Quizás la jornada, como fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas, quizás con un tono un poco universalista y poco situado,
cuando ustedes en su acto de asunción tuvieron ese hermoso momento de expresión popular, de canto genuino nuestro. Creo que esa es la matriz cultural de los pueblos originarios que nosotros retomamos en nuestro contexto histórico. Entonces, bueno, ven, cuando discutimos el contexto, discutimos estructura y discutimos hechos que nos están pasando. Todos ellos influyen sobre nuestro ser, nuestro quehacer y nuestro devenir. Así que bueno, en este contexto, además del agradecimiento que expresé a título personal, yo agradezco por abrir esta instancia que retoma una iniciativa fundacional, esto del INCAPE, ¿no? ¿Y qué significa INCAPE? Primero, Instituto Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Educativo. Yo le dije a Marina los otros días que es un nombre viejo, es para el sistema educativo de los 80. Nosotros cuando después de la dictadura, hablaba Carolina recién, los fundadores, cuando después de la dictadura nosotros empezamos a construir esta propuesta de SADOP, me acuerdo que justamente desde Mar del Plata, el sistema educativo en la parte privada todavía estaba unificado y era supervisado por un organismo acá en la avenida Santa Fe, recordará Fabián Otero, la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada, la SNEP. A lo mejor alguno o alguna la escuchó nombrar. Ahí la SNEP te mandaba a los supervisores, hacía la supervisión pedagógico, financiera, etcétera. Pero tenía también un registro de instituciones de capacitación docente. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos? No vamos a crear un instituto, no. Y si lo registramos ahí, y bueno, y armamos con este nombre actual, en ese momento, armamos ese instituto y lo registramos en esa red que después, bueno, como la SNEP dejó de existir porque todo eso se federalizó en las direcciones de educación privada, bueno, en particular esa red no existió más. Pero nosotros, ahí lo tienen por allí en los archivos, conservábamos ese registro en esa red. Ahí nació el INCAPE. En el año 1989 nosotros ganamos el gremio y en el año 91 reformamos el estatuto. Y una de las propuestas de aquel momento fue nacionalizar el INCAPE. Y entonces el INCAPE, que era una iniciativa de en aquel momento la subdelegación Mar del Plata, porque no había seccionales, pasó a ser nacional. Y después en el estatuto, en la reforma del estatuto del 2010, la subimos al estatuto, el INCAPE lo subimos al estatuto. Está en el mismo estatuto social. Así que bueno, gracias por abrir esta instancia que retoma una iniciativa fundacional. Fui para atrás para ir para adelante, porque hoy SADOP tiene una nueva agenda, tiene una nueva perspectiva. El liderazgo de Marina expresa una novedad hacia el SADOP, una novedad hacia el movimiento obrero, hacia el mundo educativo, que incorpora las nuevas definiciones de la agenda social y política del siglo XXI, en particular en Argentina. Y básicamente yo diría tres: la agenda del feminismo, la agenda del ambiente y la agenda del protagonismo juvenil. Yo creo que esas tres agendas son una novedad que no solo se incorporan como nuevas agendas al SADOP, sino que, y esto ya es una opinión personal, generan un momento refundacional. Yo siento eso como histórico del SADOP, que estamos en un momento de refundación, no ignorando lo que pasó, pero mirando en clave del presente el futuro. Y por lo tanto, desde ese lugar es un momento refundacional. Miren, otro de los fundadores, Mario Morán, repetía seguido que el proyecto del 89 se había agotado. Yo me acuerdo que a mí no me gustaba esa definición y yo lo discutía con él. No, bueno, no se agotó, no se agotó. Pero miren, no sé si se agotó o no se agotó. Lo que sí sé
es que hoy estamos en una etapa refundacional. Y qué lindo para todos y todas que la podamos disfrutar. Nos merecemos todos un aplauso. Bueno, bien. A ver, de todo lo que podríamos señalar sobre el INCAPE y lo que queremos, que como siempre son sueños, utopías, de eso no nos bajamos. No quisiera hacer una definición porque son todas construcciones, de la cual todos y todas vamos a ser parte. Entonces, está en el estatuto, se pueden ver documentos. Voy a tomar solo 2 aspectos que me parecen centrales para contar un poco qué aspiramos, ¿no? Charlado con Marina, charlado con su equipo, con la compañera Carolina, que ocupa la Secretaría de Educación, con Patricia en Gremiales, en esta tarea que Marina nos encarga de gestionar desde la articulación. Y yo la verdad que creo que es una de las claves, ¿eh? Quien no gestiona desde la articulación cae en compartimentos estancos que no tienen destino. Quien logra establecer a través de sus equipos instancias que no son solo de coordinación, son de articulación. Y las articulaciones son un ida y vuelta. Significa que yo voy hacia lo que articula y lo que articula viene hacia mí. No es solo esperar que me vengan a buscar, es ir yo en la búsqueda de las y los otros, buscando ese esquema de articulación, repito, que va más allá de la coordinación. Sueño con que esta etapa del INCAPE al menos camine en 2 direcciones. Una, la del trasvasamiento generacional. Mire, los peronistas tenemos muy metido dentro de nuestro ADN esta expresión, porque la usó el general Perón, y la usó en una etapa clave de nuestra historia como fueron los 70, ¿no? Y bueno, habría muchísimas interpretaciones para hacer. Y el general Perón habló del trasvasamiento generacional en el Felipe Vallese, cuando desarrollaba los cursos de la Escuela Superior de Conducción Política, que después terminaron en el Manual de Conducción Política, que nosotros siempre decimos que hay que leer, pero que va más allá de la lectura. Yo quisiera decirles que el trasvasamiento generacional es esto que vamos a intentar y que estamos intentando ahora. Es lo que seguramente ustedes harán en sus seccionales. Lo que está pasando hoy en la política argentina no es centralidad de los jóvenes sin vigencia de los adultos. Es adultos y jóvenes caminando en forma conjunta. Nosotros los más viejitos, sabiendo el lugar que debemos ocupar y no pretendiendo protagonizar instancias que ya caducaron, prescribieron, como dicen los abogados, porque en realidad lo peor que podría pasar es poner ese torniquete a través del cual los más jóvenes no pueden protagonizar. Y los jóvenes protagonizando. Y en esta ida y vuelta es como se construye el trasvasamiento. Ojalá podamos recorrer instancias de trasvasamiento generacional en este INCAPE. Ojalá podamos intercambiar permanentemente, digamos, en este momento estoy en el uso de la palabra, pero hay tantos compañeros y tantas compañeras en sus lugares, en las seccionales, históricos, no históricos, porque además la vida misma va generando, yo diría, trasvasamientos cíclicos. O sea, también Marina despliega un trasvasamiento, también Marisa, también las compañeras, y ustedes mismos, con los más jóvenes que van ingresando, que recién egresan de los profesorados y vienen a afiliarse y a golpear la puerta. ¿O acaso con ellos también no hay que hacer un trasvasamiento? Hay un trasvasamiento generacional cíclico, a tal punto que Ortega y Gasset hablaba de que las generaciones se desarrollan cada 15 años. Bueno, vamos a hacer más o menos, permanentemente estamos
desplegando esa idea de trasvasamiento. Por lo tanto, esta sería una aspiración de esta etapa, al menos en nuestro espacio del INCAPE. Y después, a ver, si por algo se caracterizó el SADOP históricamente, es por ser una organización de cuadros que formó estratégicamente a sus cuadros militantes. O sea, nosotros pretendemos, dicho con todas las letras, que el INCAPE pueda ser una herramienta para la formación de cuadros estratégicos del SADOP, del campo educativo, del proyecto nacional y popular. Aspiramos a recuperar la política de formación de cuadros que caracterizó históricamente al SADOP. Bien, dicho esto, quiero hablar brevemente de los foros. Esto de los foros, que bueno, hoy es el foro cero, dice Marisa Díaz. Hoy es el arranque, el foro cero. Bueno, no inventamos nada nuevo, compañeras y compañeros. ¿Cuántos foros hicimos nosotros a lo largo de la historia y en cuántos foros participamos? No es nada nuevo, no es ninguna cosa, qué bárbaro, no. Ahora, hay algo que sí es importante, por el contexto. Son los foros educativos para el proyecto nacional del SADOP en el contexto electoral. Nosotros queremos ser una herramienta político-pedagógica para instalar en el debate del movimiento sindical, del movimiento educativo y de la política argentina sobre qué educación queremos para el proyecto de país, como bien decía Carolina al principio. Y la herramienta que estamos proponiendo para construir entre todos y todas son estos foros educativos para el proyecto nacional. Que vayan hacia el interior del SADOP, o sea que los foros de alguna... Por eso discutimos mucho, ¿no? Hago un pequeño paréntesis. Discutimos mucho sobre este día. Bueno, hagamos un acto, invitemos a los gremios docentes, convoquemos a pedagogos y bueno, finalmente la síntesis, ¿cuál fue? No, hagamos un acto hacia el interior del SADOP que transmitamos por las redes sociales. Después contémosle a la sociedad sindical y a la sociedad política que el SADOP hoy, 4 días antes de las PASO, arranca la promoción a lo largo y a lo ancho del país de un debate político-pedagógico sobre qué educación queremos para qué proyecto de país. Contémoslo, digámoslo. Y utilicemos para eso esta herramienta, los foros educativos. Entonces, hacia el interior del SADOP, por eso bárbaro que esté el consejo directivo, los compañeros de provincia, de capital, hacia la escuela, hacia la comunidad educativa, allí donde en la escuela se forja una de las líneas fundamentales de nuestro proyecto político, como es el trabajo docente, tan recorrido por SADOP. Volvamos a analizar, a discutir, a debatir el trabajo docente y su papel como productor de conocimiento en la construcción de una pedagogía propia, situada. Esos foros van también hacia el movimiento obrero organizado, hacia la CGT, hacia el conjunto del movimiento de los trabajadores, ¿no? Antes hablábamos de movimiento obrero organizado y parece que decíamos todo. Hoy están los sectores de la economía popular, hacia los cuales también le hablamos. Es decir, vayamos también hacia el conjunto como foros educativos de lo que es el nuevo escenario del mundo del trabajo. Este SADOP que participa en las regionales de la CGT. Y vayamos a la política. Como dice Carolina, las barbaridades que están diciendo sobre el tema educativo. Perdón, y el campo propio tampoco que se destaque por mucha propuesta. Algún titulito, digamos así, ¿no? Algún titulito, pero la verdad que hasta ahora despliegue y desarrollo de propuestas no las vemos. Y bueno, si hay otros gremios docentes que copan la parada digamos, de abajo del escenario en los actos, u otros gremios docentes que creen que son la máxima expresión de la educación, nosotros los respetamos a todos y a todas. Pero en esta movida de ahora, las generales, el SADOP se propone construir
a través de los foros educativos, una masa crítica propia, para decirle al sindicalismo, para decirle a la política, esto pensamos los docentes privados de la educación. Bueno, y finalmente en este tema de la política apuntemos al rumbo, porque después nos quedan 4 años por delante, pase lo que pase. Nosotros queremos ganar y estamos peleando para ganar, pero pase lo que pase, nos quedan 4 años por delante a nivel institucional de la Argentina, y como proyecto político de SADOP nos quedan como mínimo 8, pensando en 20, lo cual significa claramente que este es un debate imprescindible para protagonizar esta hora. Bueno, los foros tendrán contenidos, después los podemos hablar. 4 características de la metodología de los foros: abierta, participativa, constructiva. Bueno, y la última dimensión que voy a nombrar es un poco extraña, ¿no? Espiralada. Es decir, aspiramos a eso, ¿no es cierto? A que construyamos de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, una propuesta política potente que termine no solamente en un documento que el SADOP lleve al Felipe Vallese llenos de militantes educadores del SADOP, de otros gremios, de donde sea, y en ese contexto nosotros seamos capaces de decirle al sindicalismo y a la política, esto pensamos de la educación. Los foros tendrán productos, se podrán organizar en distintos lugares, habrá continuidad, seguramente habrá continuidad de los foros. Habrá comunicación de los foros, visibilización, muy importante, y finalmente habrá la construcción de un documento integrador. Bueno, quiero terminar porque ya me fui de tiempo, seguramente nadie me dijo nada, pero sé que me fui de tiempo. Bueno, miren, no voy a hacer reflexiones finales, una sola reflexión final. Nosotros que amamos los libros, ¿qué va a ser? Es una costumbre esa que tenemos, ella también, todos amamos los libros, todos nosotros amamos los libros. Elegí una cita de Paulo Freire. Tampoco es nada nuevo, pero ¿por qué? Porque nuestro proyecto nacional, al cual se referirá Marina seguramente luego, es de cuño y destino latinoamericanista. Nosotros creemos en la patria grande. Por eso elegí un brasilero, Paulo Freire, que nos hable no solamente desde el proyecto nacional, sino de un proyecto nacional latinoamericanista. Lo elegí porque él nos habló del educador como sujeto político. Y queremos realmente seguir transitando como sindicalistas docentes ese camino de Freire como sujeto político. Lo elegí porque es uno de los principales exponentes de las corrientes de pensamiento de la pedagogía crítica. Y porque elegí una cita de un libro de él que se llama Pedagogía de la Esperanza. Pedagogía de la Esperanza es un libro que él escribió 20 años después de Pedagogía del Oprimido. Y lo que hace en Pedagogía de la Esperanza es releer y redecir la pedagogía del oprimido. Yo los invito hoy a que seamos capaces, en este itinerario de formación política de cuadros, de releernos, de releer al SADOP y de redecirnos y de redecir al SADOP. Y también lo elegí porque su título nos habla de futuro, nos habla de esperanza, para cada uno como persona, para la Argentina, para la educación, para los trabajadores, para el SADOP. Dice Paulo Freire, hablar de ellas, antes de escribir sobre ellas, de las páginas del libro decía, ¿no? En conversaciones con amigos, en seminarios, en conferencias, fue también una forma no solo de probarlas, sino de recrearlas, de parirlas nuevamente. Después se pulirán mejor las aristas, cuando el pensamiento adquiera forma escrita, con otra disciplina, con otra sistemática. En este sentido, escribir es tanto rehacer lo que se ha venido pensando
en los diferentes momentos de nuestra práctica, de nuestras relaciones. Es tanto redecir lo que antes se dijo en el tiempo de nuestra acción, como leer seriamente exige de quien lo hace repensar lo pensado, reescribir lo escrito y leer también lo que antes de construir el escrito del autor o de la autora fue cierta lectura suya. Ojalá transitemos este camino en estos años y como proyecto colectivo, siempre un sueño del SADOP al servicio de nuestro pueblo. Muchas gracias.